Si tuviéramos que dividir y escribir la respuesta en los términos más bajos, cuando tenemos un cociente que involucra una fracción, escribimos el cociente como un producto. Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicando por el recíproco. Entonces dividir por c sobre d, es lo mismo que multiplicar por d sobre c, donde d sobre c es el recíproco de c sobre d. Mirando nuestro primer cociente 7 décimos dividido por 3/5, esto es lo mismo que 7 décimos veces el recíproco de 3/5, que serían 5/3. Ahora para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. El numerador es 7 por 5, el denominador es 10 por 3. Sin embargo, antes de encontrar estos productos, queremos simplificar todos los factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador. Observe cómo 5 y 10 comparten un común factor de 5. Sin embargo, para ver ese factor común de 5, encontremos la factorización prima de estos factores. 7 es primo, 5 es primo, la factorización prima de 10 es 2 veces 5, y 3 es primo. Cuando usamos los factores primos, podemos ver los factores comunes entre el numerador y el denominador. Entonces los 5 sobre 5 se simplificarán. 5 sobre 5 es igual a 5/5 o 5 dividido por 5, lo que equivale a 1. Entonces el 5 sobre 5 se simplifica a 1 sobre 1. Ahora podemos multiplicar sabiendo que la fracción estará en los términos más bajos o simplificado. Observe que los numeradores ahora son solo 7, su denominador es 2 veces 3, lo que equivale a 6. Entonces el producto es igual a 7/6, y también lo es este cociente. 7/6 es una fracción impropia. Para convertir la fracción impropia en un número mixto, dividiríamos 7 por 6. Hay 1 6 de 7. 7 menos 6 es 1, lo que significa 7/6, ya que un número mixto es igual a 1 del cociente, y para encontrar la parte de fracción ponemos el resto de 1 sobre el denominador de 6. Miremos este problema nuevamente para mostrar una forma diferente de simplificar. Como nuestro producto tenemos 7 décimas veces 5/3. De esta forma, podemos simplificar si reconocemos que 5 y 10 comparten un factor común de 5, ya que hay 1 de 5 en 5, simplificaríamos el 5 a 1. Debido a que hay 2 5 en 10, podemos simplificar los 10 a 2. Observe cómo obtenemos el mismo resultado. 7 veces 1 es 7, 2 veces 3 es 6. Por lo tanto, este método es bueno si puede ver los factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Tiende a ser más rápido. Pero cuando estoy aprendiendo por primera vez, creo que este método parece ser mejor porque usar el factorización prima en realidad vemos todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Veamos nuestro segundo ejemplo. Aquí estamos dividiendo entre 4/5, que es lo mismo que multiplicar por 15/4. Entonces este cociente es igual a 12/25, multiplicado por 15/4. Entonces, multiplicando el numerador es 12 por 15, el denominador es 25 por 4. Para ayudarnos a determinar todos los factores comunes entre el numerador y el denominador, busquemos la factorización prima de estos factores. La factorización prima de 12 es 2 veces 3. La factorización prima de 15 es 3 veces 5. La factorización prima de 25 es 5 por 5. Y la factorización prima de 4 es 2 por 2. De nuevo, aquí tenemos la garantía de ver todos los factores comunes entre el numerador y el denominador. Hay 2 en común y 1 en común. Entonces 2 de nuestros 2 se simplifican. 1 sobre 1 aquí y aquí, y 5 sobre 5 se simplifica a 1 sobre 1 aquí. Entonces el numerador es 3 veces 3, que es 9, el denominador es solo 5. Entonces este producto es el mismo que este cociente. Y de nuevo 9/5 es incorrecto, lo cual está bien como respuesta, pero solo para revisar. Para convertir a un número mixto, tendríamos 9 divididos por 5. Hay unos 5 de 9. Tenemos un resto de 4. 9/5 es igual a 1 y 4/5. Antes de ir, veamos también el segundo método para simplificar antes de multiplicar. Por lo tanto, como producto tendríamos 12/25 por 15/4. En esta forma, reconocemos que hay un factor común de 4 entre 4 y 12.
Como hay 1 de 4 en 4, el 4 se simplifica a 1, porque hay 3 4 en 12, el 12 se simplifica a 3. 15 y 25 comparten un factor común de 5, hay 3 5 en 15, 5 en 25. Multiplicar. En el numerador tenemos 3 por 3, que es 9. En el denominador 5 veces 1 que equivale a 5. Espero que hayas encontrado esto útil.